Hagamos una pequeña oración para poner este mensaje de Dios en las manos de Él. Padre, te doy las gracias infinitas, te doy las gracias porque nos has llamado hoy, nos has reunido en un día precioso, Señor. Gracias porque libremente nos podemos reunir, no nos tenemos que esconder de nadie, Señor. No estamos siendo perseguidos para poder, Señor, reunirnos. Gracias, Padre, por los medios que nos has dado para llegar acá. Gracias por la persona que se encargó de coordinar todo esto, Señor. Gracias, Dios mío, por todo lo que nos has dado. Te pido, Padre, que tu Espíritu Santo abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, para poder ver tu poder, tu sabiduría en medio de tu palabra. Dame a mí sabiduría para llevar tu mensaje. Padre, que todo lo que aquí hagamos es para darte gloria a ti, Señor Jesús, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Quiero contarles una historia. Estábamos en Estados Unidos, en la U, conocimos a una cubana y ella trabaja en la parte de limpieza en la U, muy buena amiga de nosotros, y estaba limpiando, estaba con la aspiradora en la biblioteca de la U, y en la noche estaba limpiando y de pronto ve como una piecita negra ahí abajo y hace y la aspiradora lo succiona. Bueno, se quedó con esa idea, y en la noche está en la app, la CIU tiene una app, entonces donde los estudiantes comparten cosas y está viendo, y una estudiante dice: hey, si alguien encontró un SD negro, es mío, y lo perdí en la biblioteca, y dice: uy, sería la pieza que puede ser. Entonces al día siguiente va, inmediatamente busca de primero la aspiradora y empieza a revolcar todo el polvazal y toda la mugre y encuentra el SD negro, y entonces se lo comunica por la app. Y la chavala está súper alegre porque tenía un montón de información ahí, no quería perderla, a tal punto que lo publica en la app y dice: hey, estoy súper, gracias a todos los que me ayudaron a encontrar a este SD, y estoy súper contenta. Les hago una pregunta: ¿han buscado ustedes algo así con todas las ganas y lo encontraron? O sea, eso que llevan días de buscarlo y al final lo encontraron. ¿Cuál fue el sentimiento en su corazón? ¿Cómo fue? O sea, ¿qué sintieron cuando lo encontraron? O sea, yo creo que todos sentimos alegría, sentimos gozo, sentimos satisfacción de que duramos tanto buscándolo. Entonces, pero hoy encontraremos una alegría mayor que encontrar algo, una piecita como un SD. Vamos a ver la alegría de evangelizar a los perdidos. Entonces, vamos a hacer un estudio de la alegría de evangelizar a los perdidos en Lucas 15, del 1 al 7. Por favor, abran sus Biblias o prendan su celular y vamos a motivarnos para cumplir la gran comisión con el amor de Dios. Lucas 15, del 1 al 7, yo lo voy a leer desde la Nueva Versión Internacional. Dice: muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús a oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Él, Jesús, entonces les contó esta parábola: supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a los amigos y a los vecinos y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Amén. O sea, a medida que estudiamos la alegría de evangelizar a los perdidos, debemos animarnos a cumplir la gran comisión con el gozo de Dios. Primero vemos en estos versículos, en el versículo del 1 al 4, primero vemos la importancia de evangelizar. Hay evangelización porque habemos pecadores, si no, no hubiera evangelización. Entonces, Jesús en Lucas 19:10 dice que Él vino a buscar y a salvar los perdidos. Pero la pregunta es: ¿quiénes son los perdidos? ¿A quiénes vino a buscar con base en los versículos que estamos leyendo? Entonces volvamos al versículo 1. Dice: muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaron a Jesús a oírlo. Lucas había hablado en el capítulo 14 sobre prostitutas, pobres, lisiados, endemoniados, ciegos, cojos. Posiblemente todos estos está hablando acá en este capítulo 15.
Eran personas despreciadas. O sea, los judíos, los fariseos, los maestros de la ley despreciaban a este tipo de personas. Pero noten algo chivísima en el versículo. Dice, muchos recaudadores de impuestos, o sea, los despreciados, o sea, le cobraban a los judíos para darle la plata a los romanos. Imagínense cómo los querían los judíos. Y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. Hay una apertura de Jesús en recibir a los recaudadores de impuestos y a los pecadores. A Jesús no les dice, no vengan, están demasiado pecadores para estar a la par mía. O sea, es Jesús y los recibe. Hay una cercanía y además ellos van y buscan al Señor. Entonces el versículo 1 vemos que Jesús está con los más necesitados. Jesús deja que los pecadores se acercan. Pero veámoslo del otro lado. Veámoslo, qué está pasando con los fariseos y qué está pasando con los maestros de la ley. ¿Qué están haciendo? Están murmurando. En otras palabras, juzgando, chismeando, quejándose. Porque Jesús estaba construyendo relaciones con gente que ellos no querían que construyera relaciones. Estaba comiendo, además Jesús se pegaba a las fiesticas con los recaudadores de impuestos, o sea, bebía y comía, o sea, estaba en una fiesta, o sea, compartía con la gente, estaba construyendo relaciones. Pero los fariseos más bien estaban en contra de esas personas, en contra de esa relación que tenía Jesús. Más bien, lo que hacían los fariseos, ellos estaban bajo su autojusticia, es decir, ellos no veían necesidad de acercarse a Jesús porque ellos estaban justos por las obras que estaban haciendo. A eso se le conoce autojusticia. En los versículos 1 y 2 vemos que al final las personas perdidas son tanto judíos, es decir, fariseos y escribas, como no judíos, recaudadores de impuestos y pecadores, es decir, gentiles. En Romanos 3:23, Pablo diría, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Y ese todos, somos todos nosotros, hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. Y específicamente en el capítulo 3 está hablando de judíos y gentiles, básicamente todos. O sea, por tanto, la Biblia nos enseña que todas las personas están perdidas, que todas estamos alejados de la presencia de Dios. Entonces, la importancia de la evangelización inicia porque la humanidad está perdida, está cegada del pecado. Yo les pregunto, gente, ¿nos quejamos como los fariseos y los escribas en decir que cierto tipo de personas no se merecen ser evangelizadas? Sobre todo esas personas que son despreciadas por la sociedad. Llámese gente que tiene SIDA, llámese gente que tiene diferentes preferencias sexuales, gente como, así ruda como Al Qaeda, como los talibanes. ¿Se merecen ser evangelizados? ¿Somos como los fariseos que juzgamos? Aquí quiero que se pongan en los zapatos del versículo. ¿Estamos siendo nosotros como Jesús, en que acepta a la gente y la recibe para llevarle las buenas noticias? ¿O estamos siendo como los fariseos y los escribas, que se pone a murmurar y se pone a hablar sobre la gente y empieza a juzgar? Creo que todos en un momento hemos sido como los pecadores o los recaudadores de impuestos. O sea, hemos ido a buscar a Jesús, hemos buscado su gracia. Y esa gracia, no solo cuando lo aceptamos por primera vez, debemos ir a Él siempre, en todo momento, porque ¿hay alguno aquí que no peque todos los días? O sea, yo peco todos los días, desgraciadamente. Hay una naturaleza de pecado en mi corazón, y la cual la voy a tener hasta que esté en la presencia de Él. Es un remanente de pecado, en pensamientos, en corazón, en cosas que hablo, cosas que siento, cosas que veo, que escucho. Todavía yo soy necesitado de la gracia de Dios, así como los recolectores de impuestos o como los pecadores. Vemos también en el versículo 3 y 4, dice Jesús: supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. O sea, solo imagínense a los fariseos y a los escribas escuchando que Jesús le diga eso a ellos. O sea, para que tengamos en mente, los pastores eran la raza más baja, el de más bajo rango en Israel. Y los fariseos y escribas eran lo más alto en rango. Y en ese momento Jesús les dice:
tan solo piense que si usted fuera un pastor. O sea, ya ahí, o sea, para ellos era ofensivo tan solo el hecho que le pusiera a pensar que fuera un pastor. Jesús sigue diciendo, y cuando no deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla, algo chivo aquí es que el número 100 significa plenitud, significa totalidad, significa completo. Y aquí hay una de las ovejas de este pastor en la parábola que está perdida. Hay una que se salió del saco, se fue, se perdió. Y el pastor, ¿qué hace? Deja las 99 en el campo. ¿Qué nos muestra esto? Que para Dios, que para nuestro Rey, tan solo una persona es sumamente valiosa y sumamente importante para tomar el riesgo de dejar las 99 en el campo. Vean el versículo, o sea, cuando leamos dice, y el pastor va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla. Es el pastor el que va, es el pastor el que la encuentra, es decir, es Jesús. El pastor sabe que la oveja, o sea, la naturaleza de la oveja, cuando está sola, se estresa. Una oveja, cuando está sola, es indefensa. Una oveja, cuando está sola, es temerosa. Una oveja, cuando está sola, se desespera. O sea, una oveja no puede salvarse a sí misma. Una oveja no busca al pastor. Algunas de ellas, algunas ovejas, cuando están en este momento de estrés, simplemente se dejan caer y mueren. Es la naturaleza de la oveja. Entonces, entendamos la parábola que está contando Jesús en un contexto de Israel, en un contexto agrícola, en un contexto en el que ellos entendían que estaba hablando Jesús. Y esto es igual a que los creyentes. O sea, las personas en un momento cuando estuvimos perdidos, no fuimos nosotros los que buscamos a Jesús, más bien le huíamos a Jesús. Nosotros no buscábamos al pastor, nosotros no nos podíamos salvar por nosotros mismos. Es igual que el contexto de la oveja. Jesús nos dio la importancia de evangelizar. En Mateo 18:14 dice, así también el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. John MacArthur, me encantó esta frase que dice, Dios en Cristo es el pastor que busca a los perdidos. Y Cristo en nosotros es el pastor que busca a los perdidos. Va de nuevo. Dios en Cristo es el pastor que busca las ovejas. Y Cristo en nosotros es el pastor que busca las ovejas. Y eso me encantó. ¿Qué aprendemos en los versículos 1 al 4 que estamos hablando? La importancia de evangelizar es el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y la voluntad es encontrar a los perdidos. ¿Quiénes de nosotros compartimos la misma pasión de Dios para salvar a los perdidos? Sobre todo en esta semana que estamos hablando en los estudios de Biblia sobre el quinto propósito de la vida, que es, fuimos creados para evangelizar, para hacer llegar a Cristo a las personas. ¿Quiénes de nosotros tienen esa pasión? ¿Quiénes de nosotros ve a una persona a la par y le entra de una y le presenta a Cristo? ¿Quién de ustedes habla con el Uber? ¿Quién de ustedes habla con el que está en la gasolinera? ¿Quién de ustedes va? O sea, tenemos esta misma pasión con la que el pastor va por su oveja. Y esta pregunta se las pregunto a ustedes porque me confrontó un montón a mí cuando estaba haciendo esta charla. Entendí que todo lo que es importante para Dios debe ser importante para mí. Pero muchas veces lo que es importante para mí no es importante para Dios, y es lo que hago. Y hoy lo que aprendo es que es importante para Él ir por esa oveja perdida. Entonces los animo a compartir esta voluntad de Dios en buscar los perdidos. Continuemos con los versículos. Vimos que la importancia de evangelizar es porque hay que cumplir la voluntad de Dios. Y un estudio de la alegría de evangelizar a los perdidos lo vemos también en el versículo 5 a 6, que habla del gozo de evangelizar. Jesús continúa diciendo, y cuando encuentra la oveja, lleno de alegría, la carga en los hombros. El pastor es la persona que va, es la persona que busca y es la persona que encuentra. No son los perdidos los que encuentran al pastor. En este caso, en la parábola, el pastor se coloca la oveja
encima de sus hombros. Para que tengan una idea, en Israel hay dos tipos de ovejas, los Asaf y las Awasi. Para que tengan una idea, el promedio, el peso de una oveja adulta, hembra, son 70 kilos. Compárense con el peso que ustedes tienen. Pero el de la oveja macho es de 110 kilos. Y el pastor se la coloca en el hombro. Para que entendamos esto en temas agrícolas, en temas de Israel. O sea, estamos hablando de un pastor, o sea, ahorita estamos a 26, 28 grados, si salimos aquí. Estamos hablando de 41 grados Celsius en Israel, con un peso de 70 a 110 kilos en sus hombros, caminando en tierras áridas en Israel, en montañas ondulantes, sin agua. Y este pastor carga a la oveja hasta llegar a su casa. Es doloroso, es cansado, pero dice la parábola que llega lleno de alegría. ¿Cómo es posible con ese semejante peso ir alegre? Y no solo eso, no solo alegre está él, sino que llama a los vecinos, llama a los amigos y dice: hey, maes, encontré la oveja. Como aquí, chaval, encontró el SD. O sea, este está encontrando la oveja y dejó 99 en el campo. Y llega alegre, le dice: fiestón, parrilladita hoy. Vamos a celebrar porque tengo la ovejita que encontré. Entonces, la alegría del pastor no solo es individual, es corporativa. ¿Cómo es posible que con semejante carga tengan una alegría? Ahora sí, apliquemos esta parábola y pongámosla en contexto de Jesús. ¿Okay? Jesús experimentó esta carga gozosa de la salvación por todos nosotros en su cuerpo. Dolor unido a alegría. ¿Cómo se vive eso? Él llevó a todos los perdidos, es decir, a todos nosotros y a todos los que han de creer, a la casa de Dios, como el pastor llevó a la oveja a la casa. En Isaías profetizaría sobre el Mesías, en Isaías 53:6, todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él, es decir, sobre Jesús, la iniquidad de todos nosotros. Jesús mismo diría de él: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Juan 10:11. Jesús es el buen pastor, es el único que cuida a sus ovejas y les da la salvación por su propia vida. Compartir el evangelio, nosotros servimos en este momento, estamos sirviendo en muchos comités, pero ahora en oración, específicamente para el cierre de la campaña. Esto implica tiempo. Hoy ustedes perfectamente estarían con sus familias, perfectamente estarían algunos en la playa, perfectamente algunos estarían tirando en la cama viendo una película. Aquí hay un sacrificio. El domingo va a haber un sacrificio. Alguna gente va a ir, está afuera de gira o en un paseo y se viene solo para orar esa tarde. Hay sacrificio. O sea, el hecho de servir implica un sacrificio. Y en este caso, el llamar, el ir por los perdidos implica sacrificio. Nos va a quitar la conformidad, el estar conformes o el confort en nuestra vida. Es tiempo que tengo que invertir, es recursos que tengo que invertir y a lo mejor no los tengo. Y sobre todo, es un tema de corazón. ¿Quiero ir o no quiero ir? Es la lucha interna por ir por los que todavía faltan. En uno de los devocionales, el papá de Rick Warren decía: tan solo uno más, ¿verdad? Algo así decían, el primero, uno más. Creo que estaba muy enfermo. Tan solo uno más. Esto implica un sacrificio, pero a la vez implica un gozo enorme. Hemos experimentado esa experiencia de cargar con llevar el evangelio. Algunos de ustedes han ido de misiones, algunos de ustedes han ido a giras de misión acá internas en Costa Rica, algunos de ustedes han pasado noches orando por personas, algunos de ustedes se han quitado de muchas, de viajes, de temas económicos con tal de ayudar a otros. Eso es un sacrificio. Pero también hemos visto la alegría. O sea, acuérdense de esos casos en donde han visto una persona al lado suyo entregar la vida a Jesús. ¿Cuál es la alegría que sentimos cuando eso pasa?
Continuemos con este versículo y vemos el estudio de la alegría de evangelizar a los perdidos. En tercer lugar, vimos primero la importancia de evangelizar. 2, el gozo de evangelizar. Y vamos a ver 3, la respuesta a la evangelización en el versículo 7. En Estados Unidos tenemos un profesor, se llama Dr. Howell, escribió este libro, era profesor de evangelios del Nuevo Testamento, buenísimo, 20 años misionero en Japón y se acaba de retirar. Este es uno de los libros, se lo recomiendo, al final le puedo tomar una foto. Esto es sobre los evangelios y cuenta los evangelios en una sola historia, en forma cronológica. Y Dr. Howell dice en su libro La pasión del siervo, que Jesús no comprometió su llamado de arrepentimiento, fe y de entrega al asociarse con pecadores. Porque muchos dicen, ¿cómo es posible que un Dios santo pueda estar a la par de pecadores? Eso no debería ser un Dios. Pero en ningún momento comprometió su llamado al estar asociado con estas personas. ¿Les ha pasado a ustedes que en su corazón no se han querido asociar con personas por el qué dirán? ¿No han ido a evangelizar a algunas personas por el qué dirán? Aquí Jesús se refiere también a los fariseos, escribas, y le dice, con las 99 personas justas que no necesitan el arrepentimiento. Es decir, se está refiriendo a los fariseos y a los escribas. Esas 99 significan los fariseos y escribas que se consideraban justos con sus obras. ¿Ustedes creen que ellos no eran pecadores? Claro que eran pecadores, igual que nosotros, igual que todo el mundo. Pero ellos no veían la necesidad de arrepentimiento y fe en Jesús. Ellos no veían la necesidad de ver que Jesús había muerto por ellos. No sé si les ha pasado, pero una de las grandes preguntas cuando uno va a evangelizar es que alguien le diga, ¿por qué debo arrepentirme en mi vida si yo soy bueno? ¿O qué es pecado? Para empezar. Entonces, cuando evangelizamos debemos comunicar las buenas noticias en Cristo Jesús, la persona que Cristo es el Hijo de Dios y que todo lo que hizo en la cruz por nosotros y la resurrección de Él y la glorificación. Pero antes de las buenas noticias están las malas noticias. O sea, Dios es creador. Tan solo al decir eso, yo me someto a su voluntad, yo soy su creación. Además, no solo es creador, es santo y es justo. Es decir, ante Él ningún pecado, ninguna maldad se puede arrimar. Él está separado completamente de esto. Y dice la Biblia que todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. Desde Adán y Eva viene la raíz de pecado. Si no entendemos la gracia de Dios que podemos encontrar en Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte. Muerte bíblicamente es separación eterna completa de Dios. Mientras que la dádiva, es decir, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Es un regalo, es inmerecido. Eso es la gracia de Dios. Es un regalo que no nos merecíamos. Y por su gracia nos perdona, por su gracia nos da vida eterna. Lo que hablaba ahora Fío. O sea, después de las noticias vienen las buenas noticias de salvación en Cristo Jesús. Es vida eterna. Desde ya hasta el futuro, es una buena noticia de que yo voy a estar en la presencia de Dios siempre, desde ahora y hasta la eternidad. ¿Cómo? Por medio de la fe y el arrepentimiento. Y muchos, o sea, todos acá hemos entregado la vida al Señor, todos tenemos al Espíritu Santo. Pero pónganse a pensar, ¿qué tenemos en nuestro corazón de lo que tenemos que arrepentirnos? Todos los días deberíamos buscar esa gracia. Martín Lutero dice que somos mendigos de la gracia de Dios todos los días. O sea, necesitamos de su gracia. No podemos vivir por nuestras propias fuerzas, creyéndonos justos como los fariseos. Entonces, busquemos esa gracia diariamente en Jesús. Entonces, la respuesta de los perdidos es arrepentimiento. Y no solo la persona que no conoce a Jesús, nosotros como creyentes, es un llamado hoy también a arrepentirnos de todo lo que hayamos cometido en el día de hoy, en la semana, y que no hayamos confesado. Ahora, ¿cuál es la respuesta del cielo? Si esa es la respuesta del que está perdido, ¿cuál es la respuesta del cielo? Es una respuesta de alegría, es una respuesta de gozo. Dice que Dios se alegra cuando un pecador se arrepiente. O sea, nada más imagínense los cielos en fiesta. Dios, los santos, los ángeles pegándose un fiestón cuando alguien se arrepiente y acepta a Jesús en su corazón.
Hoy vemos, o sea, en el versículo, el pastor no solo se alegra él, el pastor se alegra con los vecinos y con los amigos. En el versículo 7 hay una diferencia entre la reacción de Dios cuando una persona se arrepiente y la reacción de los fariseos y los escribas, que es murmurar. Aquí vemos la gracia de Dios, vemos el amor de Dios y la alegría de Dios cuando alguien se arrepiente. Aquí les quiero contar, hace 6 años, 20 de marzo de 2013, nunca se me va a olvidar, ese día nací de nuevo, espiritualmente. Tengo 6 años, soy un bebé. Ese día nací y era tanto el gozo que sentí de que Dios me hubiera perdonado, de que tenía a Jesús en mi corazón, que yo tenía, o sea, 20 amigos, buenos para la birra, buenos para la fiesta y buenos para las mujeres. Es decir, todo mal. Buenos amigos, ¿verdad? Y todavía los quiero, todavía los amo, son mis compas. Y en ese momento le digo, maes, tengo unas buenas noticias. O sea, yo no puedo guardarme esto que yo he sentido, necesito contárselo. Le digo, maes, unas birritas y una carne asada en la casa. Y llegaron. Y yo les dije, le conté mi testimonio, le conté todo lo que había pasado, cómo Cristo me había transformado, la gracia de Dios, el amor de Dios, maes, no lo puedo creer. Maes, les hago la invitación. Y me dijeron, maes, no es el tiempo. No, Alex, todavía no. O sea, yo en ese momento, ¿cómo es posible? O sea, pero entendí también que no era el tiempo. Este año, llegando de Estados Unidos con Nela, los contacté de nuevo. Y 2 de ellos me dijeron, Alex, ¿puedo hablar con usted? Nos sentamos a orar, hablamos de la vida, hablamos de todo lo que está pasando. Les hice la misma invitación que hace 5 años. Me dice, Alex, hoy es el día. Hoy es el día. 5 años después, 6 años después más bien. Y ya llevan 2 semanas de haber conocido al Señor. Y están pompeadísimos. Están leyendo Marcos en este momento. Entonces, esa misma alegría no podemos dejarla solo para aquel momento cuando conocimos a Jesús. Es una alegría que tiene que perdurar hasta que nosotros palmemos, hasta que estemos en la presencia de Él. Ahora, ¿cómo está nuestra alegría hoy? ¿Estamos alegres de tener a Jesús en nuestro corazón o estamos apachurrados, cansados? ¿Estamos alegres de llevar y compartir a Jesús con cualquiera que se presente? ¿Cómo está nuestra vida de hoy? Esa alegría debería perdurar siempre, porque hay muchos que ocupan lo que nosotros ya tenemos y hay millones en el mundo. Gente, nada más quiero que se pongan en este momento. Recuerden, yo lo tengo muy presente el día, 20 de marzo de 2003. A lo mejor ustedes tienen esa fecha, a lo mejor fue un momento de su vida y no tiene un día específico. Pero nada más pónganse a pensar el fiestón que hubo en el cielo cuando usted se arrepintió y cuando entregó su vida al Señor. ¿Algún día se ha puesto a pensar en eso? Que Dios estaba súper feliz, que los ángeles y los santos estaban haciendo un fiestón porque usted llegó de nuevo a la casa. La oveja que se había ido, el pastor la trajo de nuevo a la casa y la trajo a la familia. Nos estamos alegrando nosotros con ese gozo de Dios cuando vemos a alguien aceptar a Jesús de corazón. Gente, por lo tanto, por todo esto que hemos estudiado, que hemos visto la alegría de evangelizar a los perdidos, debemos motivarnos de cumplir la gran comisión con el gozo de Dios. ¿Recuerdan la chavala que encontró el SD, la SD negra, que estaba metida en la aspiradora y que se puso súper alegre? O sea, ¿cuánta más alegría debemos sentir cuando una persona se arrepiente y llega a los pies de Cristo? Hoy los quiero invitar a celebrar y alegrarse con Dios por cada persona por la que usted le va a presentar el Evangelio. A celebrar y alegrarse por todas las personas que van a aceptar a Jesús a la par suya, por un mensaje suyo, al presentar el Evangelio a Él. Hoy los motivo a alegrarse tal cual Dios se alegra cuando alguien se arrepiente. Vamos a orar. Padre, te vengo a dar las gracias por el mensaje que nos has dado. Señor, te doy las gracias porque tu palabra es viva, porque vemos, Señor, tu alegría, tu gozo, Señor, cuando alguien se arrepiente. Veo también la alegría, Señor, de habernos, Padre, elegido, la alegría de habernos traído de nuevo a casa. Y, Señor, danos tu gozo, danos
tu compasión, tu misericordia, tu gracia, Señor, para ir por todos esos que aún no te conocen, Señor. Y Dios, danos esa alegría del cielo al ver que alguien se arrepiente, Señor, y entrega su vida a Jesús como Señor y Salvador, reconociéndolo en su corazón. En el nombre de Jesús.